Gracias, Alex. Buenas tardes. En el año 2004, la OMS establece la iniciativa denominada Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que se enfoca en la seguridad durante la atención clínica. Uno de sus programas prioritarios es llamado Pacientes por su propia seguridad, que busca crear una red mundial de pacientes organizados dirigida por ellos mismos. En ese contexto, en el año 2005 surge en México la Red Mexicana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, que está integrada por pacientes que sufrieron eventos adversos y sus familiares, que impulsan medidas preventivas y de reflexión para que todo paciente reciba una atención segura. Desde allí nos acompaña su directora, Evangelina Vázquez Curiel, que además es coordinadora de la Red Panamericana de Pacientes por su Seguridad, Silvia Ceballos. Evangelina es egresada de la carrera física de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Cuando Evangelina tuvo su primer hijo, que se llama Uriel, él sufrió varios eventos adversos durante el parto y el puerperio, como error en la clasificación del tipo sanguíneo y otras deficiencias en la atención, cuyas consecuencias fueron daño cerebral y doble sepsis. Desde esa vivencia, Evangelina nos va a exponer hoy el tema aprendizajes desde las historias de los pacientes, pero previo a ello quisiera detenerme para aprovechar la presencia de Evangelina entre nosotros y hacer un sentido reconocimiento póstumo a una muy querida amiga suya, reconocida y apreciada por todos quienes trabajamos por la seguridad del paciente en países de habla hispana. Me refiero a nuestra querida doctora Edita Falcó, de nuestro hermano país de Uruguay, quien falleció en marzo de este año, dejando un profundo legado al impulsar la seguridad del paciente y propiciando cambios en diversas prácticas de países de Latinoamérica. Tuvo participación en eventos académicos, teleconferencias para instituciones de salud y universidades de diversos países, montones de publicaciones, participación en congresos, etcétera, siempre con su sello de cercanía y empatía hacia los pacientes. Vaya para nuestra doctora Edita nuestra gratitud por todo lo que nos dejó y que seguirá generando frutos a pesar de su partida física. Ahora los dejo con Evangelina, a quien le envío mi cordial bienvenida y la gratitud por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme y muchísimas gracias por esas palabras para nuestra querida Edita Falco, que la extrañamos mucho, pero fue una grandiosa mujer que nos dejó material. Todavía estando ya en el hospital, ella siguió trabajando y tengo material que compartiré posteriormente. Bueno, pues el tema que les vengo a dar es aprendizaje desde las historias de los pacientes. En las circunstancias actuales, los pacientes cada día analizamos nuestro papel dentro de los sistemas de salud y desde 2004 nos acercamos muchos a la Organización Mundial de la Salud, justo cuando se estaba lanzando la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que actualmente es el Departamento de Servicios y Seguridad del Paciente, la cual nos acogió y nos organizó como grupo fundador de Pacientes por la Seguridad del Paciente. Y uno de los puntos básicos e importantes es compartir nuestras historias. ¿Por qué compartir nuestras historias? Porque nuestras historias son aprendizaje. A través de esta experiencia trágica, muchos de nosotros podemos ofrecer a ustedes una experiencia que se repite frecuentemente y que nos lleva a las fallas en el sistema de salud. Por eso las historias son tesoros que debemos escuchar y acoger y analizar. Nosotros los pacientes somos los que pasamos por todo el proceso en la atención a la salud y lo vivimos en carne propia. Cuando nosotros les compartimos nuestras historias, no solo relatamos lo que ocurrió durante el proceso, sino cómo lo vivimos, cómo lo sentimos,
cómo nuestra familia se afectó, cómo la sociedad está eh, cada día más alarmada por estos eventos. En este mañana Susan Sheridan les compartirá muchos detalles, pero les daré un poquito de ahí probaditas. Pacientes por la Seguridad del Paciente tiene como fin, pues, exactamente que los pacientes trabajemos con ustedes, compartamos nuestras historias, participemos en los proyectos de seguridad y ofrezcamos soluciones desde nuestra propia visión, desde nuestro contexto y desde nuestro punto de vista muy particular. La historia de Uriel inicia desde mi embarazo. Tristemente se equivocan en mi tipo de sangre, yo soy A negativa y ellos diagnosticaron que era positiva y ahí viene el primer aprendizaje. A mí se me hizo muy natural comentarles que había un error y me dijeron que no se equivocaban, que la que equivocada estaba yo. Le dije que raro, mis hermanos, y toda la vida que me he hecho exámenes he sido A negativa, no puede cambiar eso, ¿no? Y dijeron que no, llevé mis estudios, me hice en otros lados, los llevé y solo pusieron una interrogación. De ahí esto, pues obviamente llevó un diagnóstico erróneo como un embarazo normoevolutivo cuando estaba latente la posibilidad de que mi bebé sufriera kernípteros. Y evidentemente y tristemente él padece esto. Posteriormente en las citas nunca se me dio un seguimiento adecuado, suficiente, eran unos minutos de atención donde el médico no me miraba a los ojos, se sentaba lo más alejado posible y a mí me llamó esto la atención, dije, ¿qué pasa, no? Que y comentarios misóginos que brotaban de su boca me llamaban la atención, más enfocado en otras cosas que en atender correctamente. Todo esto evidentemente afectó el tratamiento que debió haberse llevado. Yo estaba con preeclampsia y ni lo detectó. Fue en la universidad, que estaba yo en la UNAM, donde en una revisión ginecológica me alertaron y me dieron medicamento. Asimismo, me insistieron en que insistiera en la institución, y lo cual hice, pero no fui escuchada. Y eso es lo que primero yo les pido, escuchen lo que decimos, óigannos. Muchas cosas que decimos son demasiado importantes y pueden influir, si no se escuchan, en un mal diagnóstico. Posteriormente, yo acudí al hospital. En el hospital también yo insistí en mi tipo de sangre y me mandaban a caminar, cada 2 horas, así pasé, desde el 6 de marzo hasta el 8 de marzo. Mis descansos eran en la calle, sentada en la banqueta. Los dolores intensos me mandaron de regreso, aún cuando rompí fuente, a casa, lo cual imagínense que ocasionó. Al llegar a casa yo me sentí terriblemente mal, empeoraba y finalmente decidí irme a una clínica privada debido a que cuando fui al hospital me dijeron que regresara de nueva cuenta. Después de estar ahí 3 días, yo empecé a disminuir la dilatación y el bebé empezó a dejar de participar en el trabajo de parto. Para mí era una señal de alerta. A pesar de ser mamá primeriza, me di cuenta que no debía ser normal y debido a los dolores ya tan intensos acudí a una clínica que me quedaba a 1 cuadra de casa, donde me atendieron y me indicaron que mi bebé estaba en sufrimiento fetal, por lo que al nacer evidentemente estaba ya muy moradito y tenía manchitas amarillas, que era el inicio del kernípterus. Tristemente acá yo les expliqué sobre el asunto de mi tipo de sangre y
dudaron mucho porque en el documento que llevaba había una interrogación. Es ahí, no duden de nuestras palabras, si yo y toda mi familia somos un tipo de sangre, no lo, y les comento eso y llevo otros documentos, hay que investigar, hacer otra evaluación. Por lo tanto, mi niño no lo priorizaron para atención de kernípteros y al darme de alta el domingo, mi niño empezó a presentar coloración más intensa de amarilla y yo llamé al médico, el cual dijo que no se percató por la luz que había, creyó que era la luz amarilla lo que lo hacía ver fosforescentemente amarillo, que no entiendo cómo fue, pero afortunadamente con el apoyo de un tercer pediatra, llevé a urgencias a mi niño en las condiciones que yo estaba y en el hospital me indicaron que mi niño ya tenía kernípteros. Presentaba 38 de bilirrubina y eran evidente que había padecido sufrimiento fetal agudo, por lo que se me indicó que no me podía ir a casa porque sus posibilidades de sobrevivencia eran mínimas. Yo me quedé, me hicieron estudios, confirmaron mi tipo de sangre, confirmaron que en un estudio de Coombs que era positiva y que había un problema en la interacción sanguínea con mi niño. Él se le realizó exsanguíneo transfusión en la madrugada. Yo estaba allí en la sala de urgencias bañada en lágrimas y no me separé de él todo el tiempo. Estuve en la sala de urgencias llorando todo el tiempo que él estuvo grave. Y lo impresionante para mí es que no acabó ahí todo. Posteriormente en que se mandó a Cunero, mi niño estaba ya, que había nacido de 3 kilos 800, estaba en 2 kilos y fracción. Me dijeron que le harían una nueva transfusión por anemia y nutrición parenteral. Se le hizo la incisión, la cateterización. Yo estaba atrás del vidrio llorando, viendo cómo mi bebito sufría ese procedimiento. Y noté que lo hacía junto con otros bebés sin cambiarse de guantes. A los pocos días los bebés empezaron a presentar sepsis y yo me empecé a angustiar porque vi que estaban falleciendo. Llegaban las mamás pegando de gritos, llorando, desmayándose y todas estábamos en la sala de emergencias, temblando, muy asustadas. Poco a poco los bebés fueron falleciendo y fue quedando una bebita y mi niño, a quien realmente no tenía muchas posibilidades, pero afortunadamente él logró superar el problema. Estuvo bastante grave de nueva cuenta y fue cuando yo tomé una decisión, avisé a mi tutora del doctorado que tomaría un nuevo rumbo mi vida. Ella se ofendió, me dijo que por qué dejaba la ciencia y dije que no dejé la ciencia, simplemente que me adhería ahora, además de la ciencia, al activismo. Y consideré que el enfoque de que los pacientes estemos callados, sentados y esperando un diagnóstico sin hablar, no debe ser nuestro papel. Nosotros debemos participar en nuestra propia atención y en general en la atención hospitalaria, en la atención sanitaria en general. Desafortunadamente, muchos hemos pasado esta experiencia, pero afortunadamente hemos tomado una decisión y es apoyarlos a ustedes. A diferencia de mucha gente que el dolor es tan grande que crea un gran rencor y se crea un abismo entre los profesionales de salud o el sistema de salud y pacientes, nosotros creemos que todo lo contrario. Al analizar las historias de todo lo ocurrido, nos dimos cuenta que estas fallas tenían que ver con el sistema.
más que con las personas. Sí había situaciones como esta apatía del doctor y situaciones muy particulares, pero en general después de tiempo comprendí que esto no era nada personal, no era una cuestión de persona a persona, sino era un problema sistémico. Otros pacientes igualmente se acercaron a la Organización Mundial de la Salud. El mismo año que yo me acerqué, se acercó Susan Sheridan, un joven canadiense que falleció su bebé, eh, una mujer argentina y su servidora que estuvimos ofreciendo apoyar a los sistemas de salud desde nuestra propia visión como pacientes. Nosotros creemos que los pacientes, nuestros relatos, son muy importantes para el avance en general de la ciencia y en particular para la seguridad del paciente. Solo recordemos algunos relatos que ayudaron al avance de la medicina. En el caso de la vacunación, el doctor Edward Jenner escuchó el comentario de una ordenadora que le dijo que ella no podía tener viruela humana porque había padecido de la viruela bovina. Este comentario fue un tesoro para el doctor y a partir de ahí él empezó a experimentar hasta lograr este gran, eh, este gran progreso en la medicina que son las vacunas. Existen algunos diagnósticos que se han podido alcanzar debido a los relatos, a las historias de los pacientes, como este triste síndrome del niño maltratado, los síntomas y toda la sintomatología no podía ser analizada como un conjunto de un síndrome hasta que con ayuda de los testimonios de las familias se logró especificar y concretar este síndrome tristemente del niño golpeado o maltratado. Estas palabras de Isabel del Valle, que copió Edita Falco y yo a su vez a ella, me parecen muy interesantes. De las mayores diferencias entre los libros de medicina y las historias de los pacientes es que nosotros describimos lo que sentimos con nuestros propios recursos, con nuestras metáforas, desde nuestro nivel cultural y con comparaciones, de que de esta forma podemos, eh, eh, pueden ustedes rastrear y entender los signos y síntomas de las enfermedades. En general, en las conversaciones con los pacientes podemos identificar las enfermedades. Y a partir de estos relatos podemos encontrar el equivalente de lo que significa en lenguaje técnico la definición y la descripción de alguna enfermedad. Tenemos el problema que las consultas médicas son muy breves, o sea, hay pocos minutos para interrogar, para examinar y pues para hablar con el paciente y conocerlo, pues prácticamente nada, ¿no? Pero podemos hacer un espacio y al final de la consulta preguntarle al paciente, ¿hay algo más que le preocupa? ¿Algo que quiera saber? Y esa es una oportunidad salvadora para los pacientes que solo han contestado preguntas de nombre, edad, etcétera, y podemos encontrar situaciones específicas que nos pueden ayudar a definir el tratamiento. Como este comentario de un paciente, este medicamento es muy caro, tengo que tomarlo por mucho tiempo. Esto nos lleva a que muy probablemente el paciente no pueda llevar a cabo determinado tratamiento. También puede aparecer algún comentario inquietante sobre tengo la impresión de que encontré un bulto o he tenido muchos problemas personales que nos pueden describir más allá de lo que ya se informó, algo que está atrás quizás o que acompañe a los signos o problemas que definan una enfermedad específica. Estos breves relatos son de la doctora Edita Falco, donde describe que una señora joven
y activa, siempre va a consulta por problemas de hipertensión. Ella está a cargo de su marido, 3 hijos, suegros discapacitados y un cuñado enfermo. Y pedirle que lleve reposo, pues prácticamente estamos pidiéndole un imposible. Y como saben, muchas personas estamos en ese tipo de problemas, sobre todo las mujeres. Las mujeres somos las todólogas que trabajamos y que atendemos a todo el mundo. Otro caso que compartió Edita, nuestra querida Edita, fue sobre un señor de 70 años que se jubiló con pocos ingresos y con todo eso tiene que apoyar a su hijo casado con hijos y de pronto le aparecen más problemas de salud. Le piden más exámenes, medicamentos y cuando se le dice que tiene que adherirse a un nuevo tratamiento, pues definitivamente dices que no puedo hacer otra cosa, ya no. Entonces podemos entender el contexto de los pacientes a partir de esos relatos. Y más allá de los diagnósticos personales, podemos a través de estos relatos identificar las fallas en los sistemas de salud, es decir, enfocarlo a seguridad del paciente. Aprovechar las historias para entender dónde está fallando el sistema de salud. Como este año será sobre medicación sin daño, el tema del Día de la Seguridad del Paciente, tomé 2 casos de 2 campeonas de la Red Panamericana de Seguridad del Paciente, una mexicana y otra colombiana. Mariana fue atendida y en la semana 38 de embarazo le recetaron un medicamento totalmente contraindicado al final del embarazo, que impide la circulación fetal. A los 3 días que tomó ese medicamento, la bebita dejó de moverse en el útero. Le practicaron cesárea de emergencia, nació grave, pero murió poco después. Para Mariana fue desconsolador, no entendía, había llevado una buena atención y ella misma se dedicó a investigar qué había ocurrido y se dio cuenta de sus propias investigaciones qué le había ocurrido a su bebecita Inés. Ahora de esta bebita de Bogotá, su mamá Marcela tuvo un parto prematuro. Se le dio un buen tratamiento, estaba con este método de canguro y todo parecía muy, que llevaba a una mejor salud de la bebé Isabel. Y al ir a la consulta con la pediatra, estaba al teléfono, le prescribió vitamina K, le indicó a la enfermera que los atendiera, ellos fueron a la farmacia, entregaron los medicamentos, la enfermera no revisó la ampolleta y le aplicó epinefrina en lugar de vitamina K. Ella se justificó diciendo, tanto el de la farmacia como ella, que se parecen muchísimo las presentaciones de las ampolletas. Y también lo fueron los papás que, como les dieron 2 ampolletas, entregaron una y en el momento en que la bebita empezó a presentar sangrado, que ellos apenas habían dado unos pasos hacia afuera, en el estacionamiento empezó a llorar y empezó a sangrar. No duró mucho viva la bebita, ellos no sabían ni qué hacer y buscaron en la medicina y vieron que decía epinefrina en lugar de vitamina K. Fueron ellos los que se dieron cuenta. Estas tristes historias nos llevan a enfocar en la importancia de un cuidado a la salud centrado en el paciente y su familia. Permitirnos que nosotros como pacientes seamos parte de nuestro cuidado y también que participemos en seguridad del paciente. Nosotros tenemos la experiencia como pacientes y ustedes en conocimientos sobre medicina. Y las 2 fortalezas son muy importantes para llevar una atención sanitaria mucho más adecuada a las necesidades de los pacientes.
Mañana Susan les hablará mucho más de pacientes por la seguridad del paciente, pero el enfoque de este programa es aprovechar esa sabiduría colectiva, la pasión del conjunto de pacientes que hemos vivido eventos adversos y convertirlo en un gran recurso para mejorar la seguridad del paciente. Nosotros creemos que los relatos de los pacientes son muy importantes porque aportamos perspectivas diferentes para analizar y diseñar políticas de prevención de eventos adversos. Los pacientes tenemos una perspectiva integral del servicio y somos capaces de retroalimentar para mejorar la calidad de la atención. Nosotros creemos que es muy importante que apoyemos en la formación de profesionales sanitarios porque esto nos conduce a reducir la brecha de grupo y crear un entorno centrado en el paciente. El acercamiento de los pacientes a los estudiantes crea un ambiente diferente y lo estamos trabajando con muchas universidades y es un gran éxito. Incluir a los pacientes reduce los eventos adversos y por tanto los costos no solo económicos, sino de vidas. Tomé por ahí un articulito de un hospital de Canadá sobre los beneficios del cuidado a la salud centrado en el paciente y su familia, y me llamó mucho la atención que su tasa de eventos adversos se redujo considerablemente. Y por supuesto el cambio positivo en la percepción externa, en ahorro en muchos sentidos, me fueron bastante importantes. Como les decía, mañana Susan va a hablar sobre este hermoso movimiento de pacientes por la seguridad del paciente. Les va a hablar de la Declaración de Londres, que es nuestro documento base del movimiento de pacientes, es nuestra esencia. Ahí viene nuestra visión, nuestra misión y todos los objetivos y compromisos que nosotros hacemos. Cuando hicimos esta Declaración de Londres, este compromiso, regresamos a nuestras regiones y particularmente en América todavía no se había adherido a este nuevo enfoque, pero ya en la 27ª Conferencia Sanitaria Panamericana se resolvió instar a los Estados miembros a dar prioridad a la seguridad del paciente y a la calidad en la atención, así como incorporar a los pacientes en el trabajo de mejora de la atención sanitaria y asimismo estimular la participación de los mismos para crear nuevas políticas y soluciones. Yo creo que de esto también les va a hablar mañana un poco Susan. Yo creo que les va a hablar un poco más a nivel global, porque ya era la líder global. Entonces les puedo comentar que la Red Panamericana fue vislumbrada desde 2006 y concretada en 2008. Nuestra visión es que los sistemas sean seguros para todas las personas. Nuestra misión, promover la participación de los pacientes. Y nuestro objetivo, organizar, articular y consolidar el movimiento de los pacientes en nuestra región. Asimismo, en México, en varias naciones, Colombia, etcétera, se empezaron a hacer talleres y actividades de pacientes por la seguridad del paciente. Nosotros en México nos adherimos a la campaña que le llamaron Manos Limpias y que hace referencia al primer reto global de la Organización Mundial de la Salud, que es atención limpia, es una atención segura. Con este ideal, estuvimos trabajando talleres para pacientes, para profesionales de salud. Estuvimos haciendo muchos eventos con instituciones como CONAMED y trabajamos con asociaciones gremiales, con organizaciones de enfermeras, con la MAIN, que es una asociación para prevenir infecciones asociadas a la atención a la salud. Y seguimos a nivel global trabajando. En un momento fuimos a un congreso de HIPS sobre ergonomía, muy interesante, donde retroalimentamos muchísimo. Yo aprendí mucho de otras regiones y a su vez
los vi muy atentos e interesados en el trabajo y en el enfoque que nosotros manejábamos aquí. Estuvimos trabajando, como les decía, en, en este reto global. La atención limpia es una atención segura, pero también nos hemos incorporado a subcampañas como esta de Salva Vidas, limpiándote tus manos, donde se me permitió lanzar a través de mi relato esta subcampaña. Y a su vez hemos trabajado con los expertos de la Organización Mundial de la Salud, las directrices sobre componentes básicos de prevención y control de infecciones. Este nuevo documento permitió la participación de los pacientes, yo fui representándolo, y a su vez también expertos de otras áreas como microbiólogos. Y de esta forma tenemos un documento con una visión mucho más integral y más centrada en el paciente. En coherencia con este trabajo, hemos trabajado en comunión, en alianza con los profesionales de salud, y en estos momentos de pandemia nos dimos a la tarea de todo lo que nos mandara la OMS, lo tradujimos a español, así fuera la madrugada, para compartirle estos grandes conocimientos sobre el SARS-CoV-2 y ayudarlos a prevenir esta terrible enfermedad. También recolectamos recursos para ofrecer insumos como caretas, cubrebocas y guantes a personal de salud, administrativo, limpieza y vigilancia en algunos hospitales como el Hospital de la Mujer. Nosotros hemos trabajado intensamente en alfabetización en salud. En su momento lo hicimos de forma presencial, pero ahora ya tenemos nuestro curso en línea, por supuesto gratuito para los pacientes, donde les ofrecemos información básica de seguridad del paciente, la taxonomía y conceptos básicos para apoyarlos y tener una mejor comunicación, una comunicación más efectiva con los profesionales de salud. Nosotros ofrecemos algunos diplomados al costo para apoyar a profesionales de salud de forma virtual. Mucha gente que se ha integrado es gente, enfermeras o médicos que trabajan en áreas rurales muy alejadas y que no tienen al alcance mucha información sobre seguridad del paciente. Cuando me hablan, luego escucho los burritos y que los caballitos, y me da tanta alegría, ¿no? Que se interesen por capacitarse y por mejorar la seguridad de los pacientes. Y por otro lado, en Facebook tenemos el Observatorio de Pacientes por la Seguridad del Paciente, a través del cual tenemos ofreciendo toda clase de información relacionada a la seguridad del paciente. Aquí Edita Falco, nuestra muy querida Edita Falco, publicaba muchísimo, enriqueció, ella se convirtió en nuestra asesora científica, y eso hizo que mucho más gestores de calidad y gente interesada en el tema se convirtieran en miembros. Aquí tenemos más de 4,500 creo miembros en este observatorio. Por otro lado, durante la pandemia también se nos solicitó ayuda para hacer esta guía de asesoramiento rápido en un momento en que había pocas pruebas para detectar la COVID, y era apoyándose sobre imágenes torácicas para pacientes en sospecha probable o confirmado COVID-19. Nuestro papel aquí fue darle un enfoque centrado en el paciente. Y fue una gran discusión, ¿no? Porque muchos decían que no compartieran con los pacientes su angustia de que estaba en sospecha o confirmado, y yo les dije que era todo lo contrario, ¿no? Entonces, en la guía se plasmó que era muy importante informar al paciente todo lo que se estaba sospechando o confirmando al respecto de esta nueva enfermedad en ellos. Y actualmente estamos trabajando, yo creo que también Susan les va a hablar de este nuevo documento, de un marco de acción para
para comprometer a los pacientes y su familia en el trabajo de la seguridad del paciente. Este documento está fabuloso, muy, muy rico, tiene mucho que dar en cuanto a poder realizarlo en la vida real, porque a veces las guías no se pueden concretar porque ni siquiera tenemos los recursos, están bastante abstractas y este documento les va a encantar porque justamente buscamos herramientas de trabajo claras y reales. Y yo creo estas palabras me las compartió Edita y me encantaron. Poner al paciente en primer lugar, facultar a los pacientes para hacer lo posible por ellos mismos y así obtener mejores resultados, es la mejor garantía de un sistema de prestación de servicios sostenible. Ya para finalizar, les quiero compartir el último párrafo de la Declaración de Londres. En honor de quienes han muerto, de quienes han quedado discapacitados, de nuestros seres queridos y los niños del mundo que aún no han nacido, lucharemos por lograr la excelencia para que todo lo relacionado con la atención a la salud sea lo más seguro cuanto antes. Esa fue la promesa que hicimos nosotros al asociarnos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación y un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Angelina, por esta tremenda lección de vida y de trabajo en pos de la seguridad del paciente. Jessica, para finalizar. Gracias, Alex. De verdad, gracias. Honestamente, Evangelina, estoy súper, súper agradecida por tu participación, por compartirnos tus vivencias que son tan importantes. Por ahí estaba leyendo los chats que nos estaban escribiendo, muchas personas te agradecen también. Muchas de las personas que nos acompañan son profesionales de la salud. Como tú bien dices, ellos están haciendo patria en distintas partes de los países, con muchas veces alejados de esta comodidad que pueden tener. Por lo tanto, el que ustedes puedan acercar más bien el conocimiento desde la vivencia del paciente para evitar un riesgo adverso y tener este conocimiento que hemos vivido nosotros. Te comentábamos delante que dentro del equipo gestor somos varios. Está Daniel Contreras, la Aurorita, lo personal que viví una trombosis y me tocó volar bajo mi responsabilidad sin saber porque no había una certeza diagnóstica, a pesar de que llevo 24 años trabajando para la salud. Entonces es algo que, como decía por ahí alguien que escribió, a todos nos toca en algún momento ser pacientes. Nadie pretende que después de una atención salgamos peor de lo que entramos cuando estábamos entrando a recibir una atención clínica para estar mejor. Por lo tanto, tener el conocimiento que ustedes están transmitiendo y comparten con esta generosidad a través de quienes podamos acceder a ella, nos va a permitir también el poder acercar este conocimiento a otros profesionales de la salud para que con la mirada del paciente y esta atención centrada en el paciente podamos evitar algún evento adverso, hacer una atención más segura, más cercana, más empática, como nuestra mentora, la doctora Edita, también quiso, ¿cierto? Y que nos dejó ese legado. Así que esperamos, como te comentaba antes de partir esta presentación, que tuve el orgullo de poder presentarte, que podamos seguir haciendo gestiones para pedirte tu colaboración y podamos impulsar desde Chile y más bien instaurar la seguridad del paciente o pacientes por la seguridad del paciente más bien. Así que te mando un abrazo muy afectuoso, espero que sigamos en contacto y agradecer una vez más tus palabras, tu vivencia y un abrazo también para todos los pacientes que han vivido y sus familias que han vivido un evento adverso. ¿Sí? Muchísimas gracias por estas lindas palabras.